Bueno, pues vamos con la segunda ponencia del curso. Tenemos aquí en Palma a don José María Moreno Soriano, filósofo y experto en asistencia a enfermos mentales, Servicio de Salud de las Islas Baleares. Estábamos comentando que lleva 7 u 8 años, sí, ¿no? Trabajando. Sí. Bueno, sí que es cierto que hiciste en otro curso, quiero recordar, hace un par de años, ¿no? No sí, un verano pasado, no, el anterior. El anterior, ¿no? Yo creo que su experiencia profesional les va a enriquecer, sin duda, lo que les va a transmitir. Vamos a ver cómo interacciona con nuestro invitado y cada vez que quieran interaccionar, por favor, cogemos el micro. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, qué bien. Perfecto. Pues venga, vamos a ver cómo llevamos todo. Muy bien. Lo que voy a hacer, porque para después facilitar, que después yo vengo todo el momento que sea, es poner activo aquí nuestro chat. Voy a dejar en pantalla el... No sé si hago bien o no dejando el chat en pantalla. Sí. A ver si van a empezar los pitidos o cosas extrañas. No. A ver, ¿dónde estamos? Esto no es... Creo que nos han quitado el chat. Esto no puede ser. Ahora esto no. Esto lo arreglamos enseguida. Pero lo vamos a dejar aquí en marcha. Las emisiones. Bueno. Cuidado. Aquí estás. Bueno. Pues yo creo que los que nos siguen por internet nos oyen correctamente, están silenciosos, como no hay nada escrito, porque acabamos de entrar, no se piensen, no queda el historial guardado. Bueno, cuando quieras. Bueno, pues gracias. De vez en cuando, si tú quieres mirar el chat, por si te dicen alguna cosa que te sorprenda. No. Tú mejor que... Vale. No sé. Yo creo que lo van a ver ellas todas, Sí. ¿Lo tienen enfrente? Pues bien. Así que, bueno, avisar por si acaso, Venga. Bueno, pues gracias por la presentación y como habéis oído, el tema que yo voy a exponer es se llama sobre la comunicación, base, principal fuente de información y de terapia con los pacientes. Y bueno, para hablar de la comunicación, como el mejor proceso de información y de terapia de los pacientes. Yo trabajo con pacientes con enfermedad mental, más que nada esquizofrenias, y considero eso, que para hablar de la comunicación como el mejor proceso de información y de terapia de los pacientes, hay que hablar o decir que todas nuestras conductas o situaciones son comunicativas, y al tiempo que no hay que olvidar también hablar del valor de las palabras, del diálogo, de todas nuestras actitudes comunicacionales o conversacionales. Decimos, por tanto, que toda la conducta, todo nuestro comportamiento es comunicación, porque no es posible que vivamos sin comunicarnos con los demás. Y así es como hacemos la vida, porque nadie ha inventado el modo de vivir en solitario. Sin la comunicación podemos decir que no somos nada, somos y existimos desde que nos comunicamos y damos un sentido a nuestras propias informaciones, tanto internas como externas. Sin esta condición sería imposible cualquier tipo de conocimiento o de interacción sobre lo que nos pasa, sobre lo que vivimos, pensamos o percibimos. Ahora bien, la comunicación humana es incompleta, por su naturaleza misma es incompleta, la comunicación, y nunca podrá ser absolutamente clara. Y esto, bueno, pues en personas con dificultades para comunicarse, debidas a sus patologías, pues esto es más acentuado, es más manifiesto en personas con enfermedades mentales, personas que padecen
enfermedades mentales, y ya os he dicho que bueno, entre los trastornos con los que yo más estoy en contacto profesionalmente es la esquizofrenia. Pero bueno, podemos definir las enfermedades mentales como enfermedades cerebrales que producen alteraciones en nuestro pensamiento, en nuestras percepciones, emociones, sentimientos y conductas. En suma, en el comportamiento. Hemos dicho que todo comportamiento es comunicación. Por tanto, en estas enfermedades, el pensamiento, el lenguaje nuestro con los demás, nuestras formas de pensar, de entender, de ver el mundo, de vernos a nosotros, de ver el contexto, de ver a las personas con las que podemos interaccionar, pues todo eso queda trastocado, queda desajustado en las enfermedades mentales. Y se producen cambios, con los cambios, son factores que quedan trastocados con los cambios que producen los síntomas de no funcionar bien, con los cambios que expresan los síntomas de no funcionar bien el cerebro, y su producto más maravilloso, como más desconocido, que es la mente. Si el cerebro es desconocido, se conoce poquísimo, de la mente se conoce menos. Hasta ahora hasta hace muy poco se ha empezado a estudiar la mente, las emociones, los sentimientos, y esto pues es lo que también hace a estas personas que tengan problemas a la hora de expresarse, de comunicarse, de dar información, de recibir información. Entonces, bueno, pero de todos modos podemos decir que en todo ser humano, manifieste o no algún tipo de enfermedad, comunicarse es fundamental, necesario, imprescindible para su conocimiento, su ayuda, su cuidado y terapia. El único modo que tenemos de acercarnos a las enfermedades mentales, podemos decir que para acercarnos, para entrar en las enfermedades mentales en su esencia, en el sentido más profundo, de poder llegar a conocerlas más, y esto nos sirva también para dar soluciones, es tener en cuenta todos los aspectos que el hombre sano o enfermo manifiesta a lo largo de su devenir histórico, desde que va del individuo a la familia y de la familia a la sociedad. Y en esta interacción biopsicosocial que deriva que supone el vivir en familia o en sociedad, en esta interacción es un aspecto fundamental la comunicación. Desde los tiempos en que se sintió por primera vez el sufrimiento de una enfermedad, pues el hombre primitivo de aquel entonces, que sentía tal dolencia, pues lo expresó, lo comunicó, buscando ayuda en algunos de sus semejantes, quienes le ofrecieron su ayuda en la medida que le ayudaron, en la medida según sus posibilidades. Pero podemos decir que con el paso del tiempo y la evolución de la sociedad, surgieron algunas personas que por sus características personales, su vocación o designación del colectivo o grupo social del que formaban parte, se fueron formando en materia de salud y fueron ampliando sus conocimientos terapéuticos. Durante este desarrollo de la gestión terapéutica, que se basa inicialmente en la concepción mágica de la realidad, en la mentalidad mágica, en el empirismo, y finalmente se perfecciona con la investigación científica, la antigua relación de ayuda devino en relación médico-paciente. Así pues, la relación médico-paciente, que es la que actualmente perdura y se llama así, relación médico-paciente, a la que llegó a evolucionar la antigua o primitiva relación de ayuda, esta relación de ayuda ha existido siempre, ha existido desde los albores de la humanidad, esta relación de ayuda que sirve de base para la gestión de la salud. Desde que el hombre primitivo comunicó que se sentía mal y buscó ayuda, ya había una relación de ayuda, ¿no? Pues esta relación de ayuda que sirve de base para la gestión de la salud ha existido desde los albores de la humanidad, desde la mentalidad
mágica de las sociedades primitivas hasta la sociedad técnica y científica que prevalece hoy en día y constituye la esfera cultural dominante de las sociedades actuales. Podemos decir que la comunicación, tanto verbal como no verbal, la comunicación verbal y extraverbal es el medio que empleamos tanto profesionales como usuarios para expresarnos, para ayudar, para cambiar, produciendo cambios tanto en nosotros, en nuestro entorno, como en las demás personas con quienes estamos en contacto, acompañándoles, no físicamente solo, sino espiritualmente, acompañándoles y relacionándonos con ellas justamente a través del diálogo, a través de todas las actitudes nuestras, corporales o verbales, y que es todo ello comunicación, ¿no? Pero hablando de la tecnificación moderna que es la en la cual se da la relación médico-paciente hoy en día, sin embargo, esta tecnificación moderna que vivimos en la sociedad, en la actual sociedad que vivimos, llamada del conocimiento, pero sin embargo está vacía de reflexión, de imaginación, de pensamiento, de comunicación. Aunque se llame sociedad de conocimiento, está vacía de eso, ¿no? De reflexión, de imaginación y de pensamiento, y está distorsionando está también olvidando incluso lo que somos y hemos sido nosotros mismos como personas, como seres humanos, nuestro pasado constitutivo, esencial de nuestra esencia humana, de nuestras propias entrañas, de nuestras propias esencias humanas. Eso parece que se está olvidando hoy en día, de que somos personas, y a la vez pues se está distorsionando nuestras propias relaciones, está como la relación médico-paciente, hasta el punto que algunos autores pues plantean que ya no es que sea ni buena ni mala, sino que simplemente ha dejado de existir tal relación de ayuda sensible y humanitaria como pilar fundamental del nivel de satisfacción de la atención médica. Y es que vivimos tiempos de máxima comunicación cibernética y bueno, parece que las barreras del tiempo y del espacio, todo se acerca, todo se desaleja. Parece que eso de navegar por internet y por el universo mundo, todo está al lado, que nos comunicamos con el otro ser humano que está súper lejos. Y bueno, pero a la vez no hay comunicación con la persona de al lado, comunicación con el vecino, ¿no? Podemos decir. Entonces, lo mismo que hay una sociedad llamada del pensamiento y contradictoriamente está vacía llamada del conocimiento y contradictoriamente está vacía de pensamiento, de reflexión, de imaginación, de comunicación, pues también hay unos tiempos de máxima comunicación cibernética y paradójicamente también vivimos unos tiempos de mínima comunicación existencial, y esa comunicación existencial es la comunicación íntima, sincera, de encuentro directo entre sujetos iguales, reconociéndose, compartiendo sus problemas, sus dificultades, compartiendo sus sentimientos, sus emociones, y esto, pues claro, confiere un vínculo afectivo, un vínculo humano, un sentido de empatía que en las enfermedades mentales, sobre todo, es muy positivo, es muy terapéutico, es muy esperanzador, es muy comprensivo. En ese sentido es un vínculo de la comunicación existencial que las enfermedades, bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero hay a las enfermedades mentales, sobre todo a las personas, de poder hablar con alguien les ayuda mucho y contar incluso sintiéndose mal. Yo a veces he preguntado a pacientes con los que estoy en contacto, les he dicho ¿qué te pasa? Y me ha dicho, porque a lo mejor pues siempre lo de siempre saludarnos, siempre. Yo estoy trabajando con pacientes que tienen más autonomía en sus vidas, viven en pisos, no están en residencia, pero voy a las residencias donde también hay otros pacientes y a veces les pregunto
A veces hablo con alguno de música, hablo de poesía, hablo de muchas cosas, ¿no? No son usuarios con los que yo trabajo porque viven en residencia y no en piso, pero como nos vemos y siempre nos saludamos y nos preguntamos, ¿no? Y a veces veo a alguno que no está así con un cuadro psicótico de estar mal, porque si no ya ni siquiera lo vería, habrían tomado medidas o algo, pero lo veo como tenso, lo veo y digo, ¿qué te pasa? ¿Estás? Y me dice, no estoy bien, pero tú me entiendes, ¿verdad? Y no sé, pues hay ahí como una empatía, una cosa, ¿no?, que a ellos les ayuda mucho. Y es eso, en tiempos de máxima comunicación cibernética y también pues vivimos mínima comunicación existencial. A veces incluso la comunicación existencial pues se reduce a un círculo de personas así con ciertas afinidades, pero no es una comunicación de aliento universal, de considerar al prójimo, de amar a tu semejante, en el sentido ese, ¿no?, de poder comunicarte con esa persona. Y esta búsqueda de comunicación, esta necesidad de comunicación, de conocimiento, de relación, porque la comunicación es la base de las habilidades comunicativas, son la base de las habilidades sociales. Entonces esta búsqueda o esta necesidad de comunicación, de relación, de conocimiento, como también como mejor terapia, el llegar a ciertos niveles de comprensión, el llegar a ciertos niveles de verdad con estas personas en estas situaciones, pues es lo que es el objetivo de esta ponencia, sobre lo que gira el discurso y más hablando de personas o de enfermedades mentales, porque estas aún hoy en día pues siguen envueltas en un manto de incomprensión, de incomunicación, de manipulación, de desprecio, de miedos, de prejuicios, cuando no de burlas, o incluso agresiones, o también indiferencia y desinterés total, ¿no? Eso está hoy en día así todavía. Y bueno, las personas con enfermedades mentales pues se tienen que enfrentar al doble padecimiento de tener una enfermedad que hasta ahora no se ha explicado bien, porque no se ha investigado la mente, que decíamos antes, porque, en fin, hay muchos años de investigación, pero todavía no hay nada, o bueno, nada no, pero que hay mucho todavía por aprender sobre las enfermedades mentales. Y las personas estas que padecen estas enfermedades se tienen que enfrentar a la incomprensión, a la ignorancia, a la incomunicación de lo que propiamente les pasa, en el sentido ese de la patología esta que tienen, y a la vez pues también se tienen que enfrentar al estigma del que son y han sido objeto constantemente a lo largo de la historia, porque han sido y son una constante. Ha sido y es una constante la estigmatización de las personas de los pacientes psiquiátricos, pues entre las conclusiones, los acuerdos que llegó el 16 Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría el año pasado, que se celebró por septiembre en Madrid, pues está ese de acabar con el estigma que sufren estas personas. Porque el estigma es que si uno ya por la enfermedad tiene problemas para comunicarse, pero además tiene un rechazo de la sociedad, está estigmatizado, pues menos puede expresar algo, ¿no? Entonces el estigma es muy importante y de hecho en esta Asociación Mundial de Psiquiatría, en su congreso celebrado el año pasado por septiembre en Madrid, se acordó esto, que el desafío mundial de la psiquiatría del siglo XXI es acabar con el estigma. Pues bien, para ir reduciendo los estigmas, para los miedos, las incertidumbres, el dolor de los pacientes, a la vez que también vayamos cumpliendo con principios como el de la beneficencia del profesional, el de la autonomía del usuario o del paciente, el de la justicia de la sociedad. Antes hablábamos de cuando estaba aquí el compañero Narciso, lo de esto de las tecnologías
cada vez más avanzadas. Yo creo que si van acompañadas con humanismo, pues puede ser que de verdad estemos en la sociedad del conocimiento, porque se haga complementario con el humanismo, y lo de la tarjeta electrónica que facilite, o lo de lo de la historia clínica, que esto haga un seguimiento más adecuado de toda la atención médica, el poder acceder a Internet. Pero bueno, esto en las personas con enfermedad mental, ya dentro de las propias enfermedades, cada persona es un mundo, y bueno, ahí no se puede generalizar, ¿no? Pero lo que se fomenta es eso: la autonomía del usuario, la beneficencia del profesional, la justicia de la sociedad, y también pues que a la vez que también pues que para acabar con los estigmas y los dolores de los pacientes, y cumplir con esos principios, a la vez también cumplir con valores como el de la veracidad, el de la dignidad, bueno, la dignidad es la base, como la comunicación. Si no hay dignidad y comunicación, difícilmente pueden haber normas de convivencia, de hacer cosas, de sociabilidad alguna. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cumplir el valor de la veracidad, el respeto de la persona, y para todo esto es necesario una comunicación pluridisciplinar del profesional con el paciente, que fomente, que acreciente, que fortalezca esa comunicación, fortalezca, acreciente, fomente la relación del paciente con el profesional, en su sentido más humanitario, en todo su valor humanitario, social y terapéutico. Si no hay comunicación, no puede haber relación. Entonces, es fundamental que haya una comunicación para acabar con los estigmas, disminuir los miedos, la incertidumbre, los dolores de los pacientes, teniendo en cuenta los principios, teniendo en cuenta los valores, pero habiendo una comunicación entre profesional y paciente lo más pluridisciplinar, transdisciplinar, que vamos, teniendo en cuenta a la persona como un ser humano, y un ser humano único e inalienable e irrepetible. No puedo ver a una persona que me presenten con un problema y decir ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Quién es esta persona? ¿No? Mejor, ¿quién es este muchacho, o este chico, o esta chica, o quién es este? Porque es eso, ¿no? Y entonces, bueno, las relaciones, las comunicaciones son importantísimas para como decíamos antes, son las bases de las relaciones. Y bien, en nuestras interacciones establecemos diferentes tipos de relaciones interpersonales. Unas son de carácter superficial, como cuando preguntamos por la hora que es, o emitimos una orden, y otras son de un carácter mucho más complejo, donde debemos ponernos en el lugar del otro, sentir como él, y ayudarle o en el enfrentamiento a cualquier tipo de dificultad, dolencia o problema que tenga. Estas tres condiciones, de ponerse en el lugar del otro, de la otra persona, de sentir como él y de ayudarle ante cualquier dificultad, vienen reflejadas o quedan reflejadas en los parámetros establecidos por el médico Pedro Lainentralgo, compartiendo con el paciente, con el enfermo, su destino, y no solo su realidad corporal o cuerpo, sino su realidad existencial o persona. Este médico, bueno, viene de la escuela de Santiago Ramón y Cajal, de las aportaciones de Sigmund Freud, y bueno, si por ejemplo operaba a una persona, se preocupaba si la cicatriz que le dejase le iba a impactar en un futuro, ¿no? Porque no es operar un cuerpo y curarlo, y en el caso de las enfermedades médicas, porque las enfermedades mentales, bueno, ahí se han hecho desastres. Cuando hace siglos, bueno, no hace siglos, en el siglo XIX dieron a Edgar Monin el premio Nobel y hacía leucotomía, y luego hay familiares que quieren, claro, persiguen que se les retire ese premio Nobel, ¿no? Porque intervenir casi todo lo que se hace en la mente, en el cerebro, es muy invasivo, ¿no? Pero bueno, si uno tiene otro tipo de herida y lo operan,
Pues este médico se planteaba hasta lo de la cicatriz. ¿Y esta cicatriz cómo le influirá a esta persona, ¿no? O sea, pensaba en la persona en su totalidad, ¿no? Y así pues, en este tipo de relaciones o en estos tipos de contextos interpersonales, de relaciones interpersonales, la comunicación pues incluye factores, incluye creencias, incluye los sentimientos, las emociones que son externas. Para hacer inteligible el mundo de los sentimientos, de las emociones, porque no se ha estudiado casi nada, y hay autores, hay investigadores como el neurobiólogo Antonio Damasio y su mujer Hanna Damasio, que ha hecho mapas cerebrales, y con la técnica, estas personas han utilizado la técnica, todos los avances en tecnología que hay, pero en un sentido de valorar lo espiritual, de valorar el sentido humano de las personas, ¿no? Porque es que, vamos, si nos quitan el humanismo, yo no sé, ya lo que... entonces, hablaban por ejemplo, de que los sentimientos pertenecen más, habla de los sentimientos internos y de las emociones externas, porque los sentimientos internos van más con la mente y son más difíciles. Uno siente el sentimiento de peligro y no oyes una voz o un grito, te gritan, y entonces puedes tener un sentimiento de peligro y de decir, salgo corriendo, me quedo aquí, pero tenso, ¿no? Y la emoción ya, el sentimiento es como algo más privado, más interior, va más con la mente y no se puede ver. La emoción es algo más público, va más con la cara, va más con el cuerpo, no con la mente, sino con el cuerpo. Hay una relación entre cuerpo, cerebro y mente, pero la emoción pues se refleja en el rostro, si nos reímos, si estamos tristes, si lloramos, si estamos contentos, eso, pues entonces si uno oye un grito, pues puede tener sentimientos de estar ahí a la expectativa, o salgo corriendo, me quedo, de peligro. La emoción, pues empiezas con el corazón que te late más deprisa, la frecuencia cardíaca, se te ve en el rostro miedo, ¿no? Y entonces estas personas, el Antonio Damasio citó libros como El error de Descartes o Neurobiología de las emociones en busca de Spinoza, y hacen unos estudios muy buenos sobre, y bueno, dicen que hasta ahora no se han estudiado las enfermedades mentales, pero que bueno, más vale tarde que nunca dar explicaciones sobre estas patologías. Y entonces en la comunicación, dentro de estos contextos interrelacionales que incluye las creencias, estos componentes de los pensamientos, las creencias, los sentimientos, la emoción, o sea, todo lo que acerca de la persona, acerca de lo que influye en su salud. Hablamos de las variables que afectan directamente a las interacciones entre profesionales, entre pacientes, entre familias y entre sociedad. O sea, son los variables directamente relacionados con la interacción entre pacientes, profesionales, pacientes, familia y sociedad. Y dentro del proceso de la comunicación humana. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la comunicación humana no hay salud alguna, y sin la salud alguna no hay tampoco salud mental que va. Vamos, es que sin el proceso de la comunicación humana no hay salud. Y tampoco hay si no hay salud mental, no hay la salud general, ¿no? Porque está todo es indivisible, ¿no? Sin el proceso de la comunicación humana no hay salud alguna, y esta tampoco la hay sin la salud mental. Y esta comunicación es una oportunidad que tenemos para desarrollar relaciones en nuestras relaciones, como la relación médico-paciente, en un contexto humano, y no a través de actitudes, de cosas, de aparatos dirigidos a cuerpos u objetos, y no a sujetos o a personas, porque las personas son los sujetos principales, ¿no? Y bueno, de estas habilidades de comunicación, de esta información, de esta relación, es en torno a lo que quiero que
que gire el discurso de las incongruencias comunicacionales, de los factores, de las características y componentes principales de la comunicación como terapia en salud mental, y todo ello también contextualizado en el espíritu del diálogo, como instrumento fundante de las prácticas sociales desde la antigüedad hasta ahora mismo. Si no, no estaríamos hablando. Desde la antigüedad el diálogo es el instrumento fundante de las prácticas sociales, que parece que se está olvidando hoy en día, y en la cultura, en todo este tiempo moderno que vivimos, ya incluso hablando de posmoderno, pero es a finales del siglo XIX como el movimiento bioético confirma, despliega, defiende esto del diálogo, ¿no? De que es necesario la conversación, es necesario la actitud conversacional, sea verbal o no verbal, pero comunicarnos para llegar a acuerdos, para llegar a bases objetivas, llegar a bases estables y, en definitiva, llegar a algo en común, ¿no? Esto es fundamental, porque si no, no habría comunicación auténtica. Yo creo que en esta sociedad hay mucha incomunicación. Hay comunicación, pero no la hay en el sentido... La hay en el sentido de incomunicación. La comunicación que tenemos es una comunicación distorsionada, no es una comunicación en su sentido más humano, ¿no? Y vinculamos, sin embargo, la comunicación con los derechos humanos de los pacientes, porque la comunicación nos constituye como seres éticos, nos constituye como personas. No es que somos seres éticos, somos personas en el sentido no es que nuestra naturaleza sea buena o mala, ni que seamos buenos por naturaleza, ni que luego la sociedad nos corrompa, ni, como decía Rousseau, o que seamos malos por naturaleza, y un lobo para los semejantes, como decía el otro Tomás Hobbes, ¿no? No, la naturaleza no tiene valores, pero nuestra cultura, nuestra evolución cultural sí los tiene. Entonces podemos pasar de unas historias o de unas sociedades o de unas normas a otras, pero es a través de la evolución cultural. La naturaleza en sí es neutral, no tiene valores. Lo que pasa es que la propia biología del ser humano, por su evolución biológica, como han demostrado, y esto está confirmado, ¿no? Lo han, por ejemplo, el profesor, investigador Francisco José Ayala, que es considerado uno de los padres de la filosofía de la ciencia y uno de los máximos exponentes de la filosofía de la naturaleza, en su teoría sintética, que hace una síntesis de la tradición biológica y filosófica, habla de una capacidad moral que tenemos, de poder elegir, de un libre albedrío, de poder elegir entre diferentes caminos, con una inteligencia avanzada, con una capacidad para no es que ya naturalmente digamos esto es bueno o malo, sino eso ya depende en la cultura, que podamos juzgar unas cosas como buenas o malas, o podamos elegir entre unos caminos u otros, y podamos participar de unos códigos morales o de unas normas éticas y no de otras, pero eso ya viene con la cultura. Pero sin embargo, en la propia biología somos seres libres, que seamos libres hasta para renunciar a esa libertad, como decía el otro filósofo, Jean-Paul Sartre, vale, somos libres hasta para renunciar a la libertad, pero somos libres, reímos, somos libres, somos seres humanos con una biología muy específica, muy peculiar, por las leyes de la evolución biológica, por lo que sea, nacemos así, como también nacemos. Y esto es también un ejemplo muy claro de cómo influye el ambiente, el medio ambiente, el entorno en el que nos movemos, con un lenguaje simbólico. Según la cultura, según la familia, según la sociedad en la que nazcamos, pues hablaremos a lo mejor un idioma o varios.
podemos hablar, pero no ya viene en nuestros genes que vayamos a hablar español, eso ya viene con la cultura, esa capacidad de lenguaje simbólico, que la podemos desarrollar hablando el francés, si nace uno en la sociedad francesa, o el español, si nace uno en otra sociedad, o varios idiomas, o no hablar ninguno, porque también está demostrado que hay, los niños que antes de los 6 o 7 años no han oído a otra persona, a otro semejante hablar, nunca aprenderán a hablar. Eso lo han estudiado neurobiólogos y está así. Lo que esto traduce la influencia del medio ambiente en nosotros, en el trabajo, las relaciones que tenemos, las cosas que hacemos. No, eso es fundamental, el ambiente en el que nos movemos. No es ya el genoma que tengamos, aunque sea único y eso es irrepetible, un código genético cada uno de nosotros que tenemos, pero que no es el que incluso, también si no sabemos la predisposición genética, ¿por qué podría tener Mozart o Bach esa predisposición genética para ser tales genios, o Einstein o Copérnico u otras personalidades así, ¿no? Pero lo que sí está claro es que si estas personas, en vez de nacer en sociedades con, por ejemplo, Mozart en un ambiente familiar y sociedad así de ambiente musical, y hubiesen nacido todas estas personas en la selva, ¿no? Pues lo mismo no hubiera, lo mismo no, seguro que no. Es que el ambiente es eso, el ambiente es el que también nos construye con la comunicación, que es desde el principio. Después hablaremos más de todo esto, ¿no? Y vinculamos la comunicación con los derechos humanos porque nos construye como seres éticos, y porque hemos inventado una ética dialógica, una ética del diálogo que está fundamentada en las condiciones de la posibilidad del diálogo. Esta ética dialógica, esta ética del diálogo se fundamenta en las condiciones de la presuposición del diálogo. Y dialogamos porque ya presuponemos que podemos llegar a un acuerdo. Esto después lo desarrollaré un poco más, ¿no? Pero hemos inventado una ética dialógica y también que está basada en esto, ¿no? En las condiciones de la presuposición de la posibilidad del diálogo y de todas nuestras actitudes comunicacionales dentro de los componentes en el sentido humanista de las actitudes comunicacionales en el sentido humanista dentro de los componentes de todo acto, ¿no? Los componentes de todo acto podríamos decir que son la libertad, que está en nuestra propia naturaleza, el pensamiento o percepción o relación que tenemos para ver el mundo, para movernos en el mundo. Y esto, hay autoras como Virginia Satir que dicen que en ciertas condiciones todas las relaciones son de ayuda, en potencia potencialmente de ayuda. Todas las relaciones en potencia potencialmente son de ayuda y en ciertas condiciones, ¿no? de valorar la estima y junto con la libertad, el pensamiento, está también el otro componente de los actos nuestros, que es la voluntad. Y la voluntad es voluntad infinita de comunicación. ¿Por qué? Porque y va vinculada con la razón. La razón es voluntad infinita de comunicarse. Son, como decía Damasio en su libro El error de Descartes, criticando a Descartes, que decía: no pienso luego existo, sino existo luego pienso. Aquí existo, luego me comunico y por tanto razono. La razón no es la madre de la ciudad es la hija, porque primero, antes que nada, nos comunicamos. Pero eso ya después lo trataré un poco más, ¿no? Y esto es fundamental tratarlo vinculado a las personas con enfermedad mental, porque lo primero que se dice es que esta persona no tiene juicio, no tiene razón. Hombre, si la razón es comunicarse, ¿por qué no va a poder tener razón? Si él tiene su racionalidad y se está comunicando y quiere comunicarse, si le da confianza te va a dar información y se va a aclarar lo que le pasa. Entonces, eso, ¿no? En ese sentido, pues
la razón así entendida en ese sentido, el sentido de la razón como comunicación infinita, pues esto también es importante en el mundo mental. Y considerar que la esquizofrenia, como cualquier otra enfermedad, no hace que estas personas que la padecen sientan, comuniquen o expresen pues necesidades distintas al resto de las personas. Las personas con esquizofrenia tienen deteriorados los aspectos pragmáticos en relación al ambiente, al contexto, y los aspectos el pragmático y el semántico del lenguaje los tienen deteriorados en relación al contexto en el que se desenvuelven y a los interlocutores a los que les pueden contar cosas. Entonces, pero aun cuando se preservan los niveles fonológicos y sintácticos siguen intactos, como también se preservan y perduran y percibimos la vigencia de algo común a todos los seres humanos, y es los juicios, las intenciones, las emociones, como formas como necesidades de formar vínculos dentro de su capacidad humana, que se preserva, que está ahí en las personas con enfermedad mental, y les permite distinguir unas cosas de otras, lo bueno de lo malo, lo feo de lo bello, lo doloroso de lo placentero, etcétera, ¿no? Y bueno, de todos modos, lo principal quisiera yo dejar claro es que toda buena voluntad o intención filosófica, pierden su sentido si no nos comunicamos, no nos informamos, no nos motivamos, no nos influimos, abriéndonos los unos a los otros, reconociéndonos y compartiendo nuestros problemas. En encuentro directo, de vernos como iguales, de reconocimiento mutuo. Otro tipo de encuentro, otro tipo de comunicación, por mucho que esté avanzada la tecnología y la ciencia, nos destruye, ¿no? Entonces yo lo que quiero dejar claro es eso: evitar una comunicación que nos destruya, aprender a comunicarnos humanamente y contribuir dentro de esa incomunicación que nos envuelve, que a veces no la vemos, pero que está ahí, esa incomunicación que no ayuda para nada, ni aclara enfermedades, ni aclara nada. Pues dentro de esa incomunicación, pues contribuir a solucionar el problema más grande que hay hoy en día. Y es justamente dentro de la incomunicación el no saber hablar los padres con los hijos, el no saber hablar los profesores con los alumnos, el no saber hablar los vecinos con sus otros vecinos y en fin, sobre todo y principalmente, el no saber hablar los profesionales con los pacientes. Entonces, bueno, hablando de la comunicación, hay muchas personas que hablan mucho dicen la comunicación verbal y no verbal, la comunicación verbal y no verbal. Y bueno, quería aquí comentaros algo, ¿no?, de esto, ¿no? Hemos dicho que la comunicación es un proceso de darnos, recibir información, ¿no? Y así, bueno, nos transmitimos sentimientos, percepciones, deseos, expectativas, y todo ello dentro de contextos determinados. En el contexto social en que vivimos, nuestra comunicación adquiere un sentido, se hace compleja y define pues las relaciones que queremos establecer, de modo que podamos construir o destruir estas, influir sobre otras personas o también ser influenciadas, y dada nuestra naturaleza compleja, pues también puede ser la comunicación, como decía antes, algo que nos destruya o nos autodestruya. La comunicación es una función o tarea esencial o inherente a los seres humanos. Es la experiencia más primaria y vital de cuantas vaya a poder tener el individuo, estructurando su vida o su conducta verbal y extraverbalmente. La comunicación verbal es un nivel primario de comunicarse, centrado en lo que se dice con las palabras,
es el vínculo fundamental de transmisión cultural, que consiste esencialmente en la transmisión de información a través de la palabra, utilizando mensajes o conceptos comprensibles e inteligibles, y aun cuando se transmita o expresen sentimientos y emociones. Se habla verbalmente, ¿no? Incluso si estoy triste, lo digo, estoy triste, con la palabra. Esa es la comunicación verbal. En el lenguaje cibernético se llama comunicación digital. La comunicación no verbal constituye un nivel secundario de comunicarnos, centrado en lo que decimos, con gestos y a través de nuestro lenguaje corporal. Consiste, pues, en la información transmitida o expresada, siempre en formas extraverbales, códigos, signos o síntomas, que es necesario traducir de algún modo y que facilita mucho la comunicación hasta el punto que puede constituir el 65% del total de, por ejemplo, en una entrevista médica, y más si hay desconfianza, bueno, pues ya observándose, hay comunicación ahí no verbal, el silencio también dice cosas. Entonces, eso, en ese sentido, el 65% del total que se informa en una entrevista, por ejemplo, y pudiendo constituir el grueso de la comunicación de una persona. En el lenguaje cibernético, esto se llama comunicación analógica. Los animales, pues, no han desarrollado la comunicación digital o verbal, y no tienen por ello cultura o historia. Sin embargo, pues se comunican mediante la comunicación analógica o no verbal, o sea, a través de gestos, de sonidos, de posturas, a través de códigos muy precisos que determinan su conducta. Todas las personas nos comunicamos verbal y no verbalmente en nuestras prácticas profesionales, en nuestras relaciones personales, y en muchas ocasiones nos encontramos también con incongruencias comunicacionales entre estos dos modos de comunicación, lo que decimos verbalmente, construyendo palabras, y lo que decimos o hacemos manifestando gestos, mímica, posturas, actitudes. Así, por ejemplo, una persona puede decir con palabras, me siento muy bien, y tener el rostro muy triste, ¿no? Entonces ahí algo falla, ¿no? Entonces falla ahí algo, y claro, una persona que quiera indagar o ir al fondo de una persona, un usuario que me diga a mí, me siento muy bien, y manifieste y refleje su cara con tristeza, que nunca me lo ha dicho, pero yo lo he visto, ahí algo falla, ¿no? Entonces, una comunicación sana o saludable se ha de caracterizar por la congruencia o coherencia existente entre los tipos de mensajes y los niveles de comunicación, es decir, entre la comunicación verbal y no verbal, y la claridad de las estructuras o niveles del contenido, información o datos que se transmiten con la relación que se está estableciendo o se quiere tener, según el contexto. Consideramos 3 niveles de comunicación, señalando por un lado una comunicación informativa de manera convencional, expresando solo lo que ha sucedido y prescindiendo del mundo de las emociones y los sentimientos. De otro lado, mencionamos la comunicación racional, transmitiendo pautas, normas, valores o ideologías con una gran carga de intencionalidad, pero evitando expresar intimidad. Y de otra parte hablamos del nivel de la comunicación emotiva y profunda, en que al tiempo que se dan datos, también se transmiten y manifiestan sentimientos, afectos, emociones o estados de ánimo, y que es el nivel de la comunicación más revelador, con una gran carga de conductas no verbales, el contacto y actitud corporales, la proximidad en el espacio, las manifestaciones externas, los gestos, la mirada, la sonrisa. Todo esto es muy comunicativo, ¿no? Y cuya falta, y comunicativo tanto emocional como racionalmente, en todos los aspectos, es lo más importante en comunicación, y cuya falta de consideración pues puede amenazar, incluso por eso mismo, de dar su importancia, puede amenazar nuestras relaciones interpersonales, familiares o profesionales. Tales niveles están conscientemente en la mayoría de nuestras comunicaciones, y según observamos o percibimos, pues puede haber sobrecarga de alguno de ellos, lo cual nos aporta conocimientos acerca de las personas, los problemas y las propias relaciones. Así pues, la comunicación nos constituye, lo que decíamos antes, ¿no?, como seres humanos, nuestras interacciones, en la interpretación o transformación y significado que demos a las cosas y al mundo. Las personas con problemas psiquiátricos, con dificultades verbales como emocionales e incapacidad de comunicarse con claridad sus sentimientos y deseos, pues son más vulnerables al sufrimiento físico y emocional y a poder expresar lo que les pasa. Para evitar un empeoramiento de sus síntomas y de su capacidad de funcionar en la comunidad, se trata de comunicarnos con ellos, con empatía, atención e interacción afectiva, tratando de ayudarles a expresarse y comunicarse. Es importantísimo saber escuchar.
a estas personas, pero saberlo escuchar y aprender con ellas, no saberlo escuchar como objetos. Lo escucho como objetos, luego les doy órdenes, no. Lo escucho como sujeto y aprendo con ellos. En ese sentido es muy bueno saber escuchar, y bueno, hay muchas, Virginia Satir es fue buena trabajadora social, pero también pedagoga, y ha escrito muchos libros. Ha escrito ve la comunicación como una constante, con amplias posibilidades heurísticas, así como terapéuticas, y aplicable a las relaciones personales para el conocimiento de nosotros mismos y a estar más satisfechos en nuestras interacciones, partiendo. Ella considera que la autoestima es muy importante, pues su pérdida afecta a la capacidad que tenemos de gozar de situaciones, entonces la autoestima ella lo ve clave, y también siempre partiendo de la concepción antropológica del ser humano como totalidad, como una persona única, y que también cree en que esta persona, según en qué condiciones, tiene, aunque tenga enfermedad o no, ya en ella tiene las semillas de poder enriquecerse, de poder crecer, de poder desarrollarse, sino en un sentido, pero placentero, en un sentido, que sea saludable, ¿no? Dependiendo también de las limitaciones de cada uno, ¿no? Pero ella lo ve así, y también todo ello en la línea esa del cambio, de cambiar. Hay personas que incluso llegan al suicidio por no cambiar, por renunciar a cambiar el status quo en que se mueven, y entonces ella valora mucho, esta autora valora mucho lo de la realimentación de la información, que incluso puede ser más eficaz que la propia medicación, con la empatía, la escucha activa que decíamos antes, aprendiendo, y todo esto, pero a la vez cambiando, tratando de cambiar, tratando de arriesgarte a vivir situaciones nuevas, ¿no? Es lo que, y bueno, hay obstáculos para comunicarse, como si ella habla de obstáculos como ver las cosas como natural, la naturalización de decir es que fulanito, fulanita es así, o generalizar, todo esto ella no lo, y bueno, hay más obstáculos, el egocentrismo, la superioridad, la falsedad, todo eso distorsiona la comunicación, no ayuda, ¿no? Bueno, pero metiéndonos ya más con los pacientes psiquiátricos, podemos hablar un poco de las enfermedades mentales como las patologías más controvertidas y discutidas en la historia de la medicina, con consideraciones múltiples a lo largo de los siglos, tanto en el ámbito médico como en el de la filosofía y de la religión, de manera que hoy son un punto clave en el estudio de la condición humana desde el campo científico y desde las ciencias sociales o antropológicas. Como señala la Organización Mundial de la Salud mental abarca una amplia gama de actividades, directa o indirectamente, que tienen que ver con el componente del bienestar. Creo que era en 1945 cuando la OMS definía la salud mental como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Luego en el 1985 creo que decía también el concepto de salud se define como un fenómeno psicológico, biológico, social dinámico, relativo y muy variable en la especie humana. Y bueno, en todos estos que ha hecho de congresos y de la OMS aboga por la promoción del bienestar, la prevención de los trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos, a través de dialogar, analizar y coordinar socialmente la información y avanzar avanzar en ello, ¿no? Pero que haya una coordinación también de comunicación en sociedad. Y sobre la etimología del término, la psiquiatría viene del griego psiche, que es mente, y atreia es curación, y atros es médico, y según la etimología, la psiquiatría es la rama antropológica humanista de la medicina. Cuanto más conocimiento desde un enfoque pluridisciplinar tengamos de las enfermedades psiquiátricas, más datos relevantes pueden obtenerse de utilidad diagnóstica y terapéutica para hacer una intervención precoz, frenar el deterioro y ayudar a las personas en sus tareas de estudio, trabajo, vida afectiva, personal o social.
pero no hay bases, no tenemos avances, no se avanza, no hay algunos estudios, hay algunas investigaciones, pero no hay suficientes bases empíricas. Perdón, Vamos, yo lo vivo, no hay nada novedoso cuando hago acompañamiento a pacientes a revisiones psiquiátricas. Los psiquiatras, si los vierais, no, vamos, hay de todo, ¿no? Pero que no hay, es sobre todo más que nada la investigación gira en torno a la medicación, pero la medicación no lo es todo. Bueno, en nuestros días cada vez son más las personas diagnosticadas con trastornos psiquiátricos y con trastornos depresivos, son los más frecuentes, los depresivos. De hecho, bueno, también con estas situaciones de conflictos bélicos así generalizados, pues un soldado que vaya y tenga que poner bombas un montón de días a otro país. En Estados Unidos están los soldados con un montón de traumas y de trastornos psiquiátricos, pues no se atreven a decirlo también por el estigma. Pero vivimos las crisis económicas, las situaciones de penurias, todo esto afecta en Grecia, personas con un montón de depresiones, todo esto afecta, ¿no? Y lo que más se investiga la medicación y no tampoco crear una sociedad mejor, parece, ¿no? Según, porque cada vez más guerras, y en nuestros días cada vez son más las personas diagnosticadas con trastornos psiquiátricos y con los trastornos depresivos, que son los más frecuentes. Quienes comienzan a manifestar una enfermedad mental, pues tiene afectado su tono afectivo, su conducta, la manera que se comunican con otras personas, y nosotros, pues como he dicho antes, nos centramos en la enfermedad esta de la esquizofrenia, que se considera la más genuinamente humana, porque no, a diferencia de, por ejemplo, la depresión, que se da en otros mamíferos, la esquizofrenia solamente se da en los seres humanos. Y analizada transculturalmente a través de todas las culturas que existen, siempre se ha dado un 1% de esquizofrenia en todas las culturas, independientemente de que vivamos en una sociedad competitiva como la nuestra, sin valores, estresante, carente de algunos autores de sujeto, de significado, de humanismo. La esquizofrenia, aunque fuese una sociedad muchísimo mejor, se da en un 1%. Aquí en Baleares hay unas 8.000 personas. Lo que caracteriza la esquizofrenia, que se suele desencadenar en la adolescencia, pero también en otras edades más avanzadas, es que tiene una afectación global en la persona, global, afecta según también la persona, pero hay una afectación tendente a la globalidad, todo queda alterado, ¿no? Y por quien la padece, y porque comienza a sentir, pensar y hablar de forma diferente a como lo hacía antes. Dicha persona en algún momento pierde el contacto completamente con la realidad y manifestándolo con diferentes signos o síntomas que varían a lo largo del tiempo y no son los mismos o no tienen por qué aparecer en todas las personas afectadas. Con todo ello, los problemas del lenguaje, las habilidades comunicativas y sociales se sitúan como aspectos centrales desde la misma definición de la enfermedad, como mente, que significa mente escindida, ya desde cuando porque esto hay médicos como Pedro Laín Entrargo, que hablaba que lo de la psiquiatría empieza y se habla de locura, se habla de alienación a las personas, a los pacientes psiquiátricos, luego todo esto separado por la explosión de la revolución industrial, pero hablaba de una etapa pretécnica y una etapa técnica en la que estamos ahora, en esto de abordar las enfermedades mentales, pero que el Kraepelin, que de hecho hay un enfoque biogenético que es el que impera en el mundo, aunque también hay avances, ¿no?, de considerar el medio ambiente, de tratar estas enfermedades como algo que, aunque sea incurable, se puede conllevar, y uno puede hacer una vida lo más normalizada posible, asumiendo o conviviendo y no traumatizándose, y sí socializando sus síntomas. Antes decía que el pensamiento, el lenguaje y la comunicación con los demás, nuestras formas de pensar y de entender el mundo, todo queda alterado con los cambios que expresan los síntomas de no funcionar bien el cerebro y la mente. Estos síntomas
hay clasificaciones que dicen que hablan de una sintomatología psicótica positiva y negativa. Síntomas positivos, que no quiere decir que sean positivos, de buenos, de mejores, de calidad, sino positivos en el sentido de que añaden, como si nos imaginamos el signo más, añaden más cosas extrañas a la confusión que tenga la persona. Cuando aparece una sintomatología psicótica positiva, pues esta persona puede estar pasándolo mal, porque hay un cuadro psicótico. Entonces son los síntomas positivos, ejemplo de ellos son, pues, por ejemplo, las alucinaciones, sobre todo auditivas. Uno puede percibir que están comentando algo sobre él. Imaginaros que ahora perciba yo que me están, ¿no? Pero eso es lo que forma la olla de grillos, se oyen cosas, ¿no? Se perciben cosas, y hay alucinaciones auditivas, alucinaciones también auditivas, pero también visuales. Uno puede creer que no ve y ver, o también olfativas. Uno puede creer que su cuerpo le está... En fin, eso son sintomatologías positivas. Cuando ya se hacen muy extremas y no se saben conllevar, porque a mí me han dicho personas, usuarios, que lo conllevan muy bien, y yo para nada lo he visto mal. Claro, me han dicho, hemos ido paseando, por ejemplo, por el Paseo Mallorca, ¿no? O por el Borne, por ejemplo, y hemos visto las esfinges estas que hay al principio y me ha dicho, mira cómo esta habla una esfinge a otra, pero sin estar mal él, sin estar que yo leyese, porque ya lo conozco desde hace años, sin yo verlo mal, ¿no? Por tanto, no, y él feliz. Y bueno, pues entonces eso que él está ahí bien es algo de síntoma, pero es un síntoma que no le está haciendo daño, ¿no? Yo también pues puedo decir, pues yo le puedo decir un poema, y digo, a ellos les gusta mucho que les diga poesía, y le digo, pues yo anoche soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Un poema de Antonio Machado, a ellos les encanta, se ponen más felices, ¿no? Entonces, pues junto con esta sintomatología está la otra, los síntomas negativos. Los síntomas negativos es que disminuyen, quitan cosas a la conducta. Entonces está lo de la anedonia, se pierde lo que antes podía resultar placentero, pues pierde la apatía, la bulimia, todo esto queda, uno no tiene ganas de comunicarse con nadie, se aísla, no tiene ganas de cuidarse, de asearse. No tienes fuerza ninguna, no tienes energía, no tienes motivación, no tienes emoción. Y bueno, por ejemplo, eso se manifiesta igualmente. Dicen, es que esta persona tiene un discurso muy pobre y se comunica muy poco, pero hombre, si está depresivo o está con síntomas negativos o está, pues es por esto, se transmite, se manifiesta, se comunica directamente, ¿no? En tu estado mental y cerebral, pues en la comunicación, en el lenguaje que puedas expresar, lo comunicas, ¿no? Y esto también, pues a veces una persona, yo he visto personas que están en los síntomas estos y no expresan nada, la mirada incluso no la tienen hacia ningún lado, no tienen emoción porque están dentro de los síntomas negativos, cuando ya son muy, hombre, se pueden pronunciar mucho, y entonces, pero si no se pronuncian mucho, pues tampoco uno pues friega los platos como o asea su casa, como pues con el trabajo nos cuesta a todos, pero no, y bueno, si están con una patología y eso, pues lo hacen también normalmente, pero si no están bajo una sintomatología así muy pronunciada. Y lo que sí les afecta más que es lo del estigma. Desde siempre las personas con enfermedades mentales han estado altamente estigmatizadas. Incluso hoy en día la sociedad produce rechazo o evitación ante personas con estas clases de patologías. En consecuencia, el problema es evidente. No solo se produce un problema comunicativo a nivel del paciente debido a sus procesos mentales desorganizados, sino que además también presenta temor a comunicar algo de lo que siente por miedo al rechazo o exclusión de su entorno cercano. Y bueno, se asocia la esquizofrenia, como hemos dicho antes, al igual que otros trastornos de personalidad y estados de ánimo, se asocia a una serie de alteraciones del lenguaje, la memoria, la información, el procesamiento mental o conductual,
para adaptarse a las diferentes situaciones. Debido a esto, a la estigmatización social generalmente, los pacientes pues no suelen hablar sobre sus síntomas y sentimientos respecto a la enfermedad, pero esta conducta cambia en el marco de una relación empática entre profesional y paciente. Sea el profesional un monitor, como soy yo, o un trabajador social, o un psicólogo, o un médico, un psiquiatra, ¿no? Pero si hay una empatía, hay una confianza, pues esa relación cambia. Entonces ellos quieren dar información y preguntar, y oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo hace años vi en la avenida tal un barco? Y te cuentan sus alucinaciones, sus delirios. En los síntomas positivos he dicho lo de las alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, pero no he mencionado los delirios de grandeza. Hay personas que se creen que son enviados o que tienen poderes especiales. También están los delirios de culpabilidad, también de persecución. Eso está dentro de los síntomas positivos. Alucinaciones y delirios. En los negativos pues está la apatía, la fuerza, la falta de emoción y de hacer cosas. Pero todo esto cambia si hay una relación empática, con una buena comunicación. Habiendo una buena comunicación con una persona que es el que está ahí como profesional con el paciente, pues el paciente se abre más. Si el profesional también se abre, ¿no? Para dar respuesta a toda la problemática de la enfermedad, una comunicación y relación adecuada y empática con el paciente es a veces incluso más efectiva que el propio tratamiento médico. La medicación juega su papel en la prevención de las recaídas, pero no basta como único elemento para ofrecer protección frente a las relaciones interpersonales estresantes, o también pues relaciones interpersonales muy superficiales o indiferentes, ¿no? Que también a veces, pues bueno, como antiguamente se deja a estas personas a la buena de Dios y ya está, ¿no? Los enfermos pueden utilizar el lenguaje correctamente, pero no logran comunicarse bien, al no adecuar su discurso al contexto y a sus receptores. Hay que animarles a expresar sus emociones, vivencias y síntomas desde una perspectiva empática. De este modo está demostrado que muchos pacientes buscan información y explicación de lo que les pasa y dan y de sus vivencias en quienes de algún modo les comprenden y responden, tratando de conocer mejor sus particularidades comunicativas. Lo general es que no se les responda, lo general es que no se les dé respuesta. Ellos pueden encontrar confianza y preguntar y decir ¿por qué me pasa esto? O tratar de dar algún dato informativo, pero por lo general no se les da respuesta. Yo trato de dar respuesta hablando, incluso, con la poesía, que decía... la poesía, por ejemplo, decía Neruda, la sonrisa es el lenguaje del alma, ¿no? Pues a mí una paciente, una usuaria que me sonría, yo ya me da muchas cosas que decir esto y me siento contento con ella porque veo que está bien, que no está mal, que está estable, que está organizada. Hombre, con más cosas, si es solamente una risa lo que una persona me ofrece, ¿no? Como yo también pues es interactuar con ellos desde por la mañana, pues cómo haces cansado o cómo te ha ido tal actividad, has ido a jugar, has ganado, has perdido, ¿no? Es eso. Pero ya cuando ellos te empiezan a contar cosas de delirio, de alucinaciones, pues se les da muy pocas respuestas. Yo pues salto con la poesía y digo, por ejemplo, Unamuno decía que lo que está en el corazón, la memoria está en verso, y yo he hecho mucho mano de la poesía. Bueno, no sé, hablaré de la entrevista psiquiátrica y luego me quería hablar, y ya voy concluyendo un poco. La relación médico-paciente puede ser clasificada de diferentes tipos: activo-pasiva, los enfermos en estados de coma, alteraciones de conciencia, de cooperación guiada, algunas enfermedades agudas y crónicas como neumonía, hipertensión, diabetes. A veces a las personas con esquizofrenia también se les dice, esto es como la diabetes, como la hipertensión, con su tratamiento puede hacer una vida muy normalizada. Hay pacientes con esquizofrenia que no están de acuerdo, pero se podría ver un poco así también, ¿no? El que con tu medicación puedas llevar una vida lo más autónoma posible y tú te sientas, madre mía, ahora me están llamando, y tú te sientas feliz y todo eso.
Voy a apagarlo porque si no... Perdonad, Entonces eso, que hay diferentes modos de ver la relación médico-paciente, esta de activo-pasiva, la de cooperación guiada, donde el paciente también puede, aquí sí puede participar un poco, y la de participación mutua, donde el paciente modifica su estilo de vida para convivir con su enfermedad, teniéndose que desarrollar ambas relaciones interpersonales en un contexto humano y de respeto, dada su condición de piedra angular en la prestación de un servicio de gran significación humana, como es la salud, y sus dimensiones biopsicoéticas, no solo biopsicosociales, sino biopsicoéticas. La psicoética es una carrera que en algunos países de América Latina se estudia en medicina o en filosofía, la psicoética. Las personas que padecen enfermedades mentales como esquizofrenia, depresiones, neurosis, ansiedad, pueden estar en todas esas formas de relación médico-paciente. Lo que hablaba antes, las personas con esquizofrenia pues pueden estar en todas, es que es tan compleja la patología que lo mismo pueden estar en la relación esta, que pueden colaborar un montón, que en la otra que no pueden hacer nada. Es que también varía la situación, ¿no? Y en expresarse lo mismo, no es lo mismo una persona que en condiciones de un cuadro psicótico se comunique con otra que en una que tenga controlados los síntomas, entonces se comunica súper bien. Y los componentes principales del proceso de comunicación en salud son las relaciones interpersonales que aportan características únicas, valores y percepciones, las transacciones o interacciones de informaciones, incluyendo las conductas verbales y no verbales, y el contexto escenario donde la comunicación toma lugar. Aquí la empatía es la variable de la comunicación que más puede mejorar el proceso, incluyendo componentes afectivos, cognitivos y comunicativos. Hay que tener en cuenta el tipo de enfermedad y la personalidad del paciente, junto con las posibilidades comunicativas y de información, y que en general el profesional es ubicado por el paciente en una posición de superioridad. Claro, las personas, los pacientes psiquiátricos, pues ven al profesional en una situación, lo ubican en una situación de superioridad. Entonces hay que equilibrar esa situación, ¿no? Porque ellos, debido a su vulnerabilidad y a que pues los pacientes pues tienen esto, y los profesionales no pueden sentirse, superiores en ninguna circunstancia y en ninguna situación, pero más con una persona con una patología, pues deben para nada sentirse superiores, ¿no? Por lo que debe equilibrarse esta situación por todas las vías comunicativas que constituyen la relación entre ambos y durante la entrevista clínica, verbal o por medio de la palabra, extraverbal o a través de los gestos, expresiones faciales o el tacto. También la comunicación táctil en el examen físico debe cuidar el pudor de la persona. Y por último, el instrumental utilizado como complemento con los equipos médicos. En el curso de la entrevista o primer encuentro de la relación del profesional al paciente, que después seguirá con nuevas revisiones, hablamos de varios pasos, fases o etapas sobre lo que está pasando, preocupa, cómo o cuándo comenzó la alteración del bienestar que se tenía anteriormente y cuál era esta historia de salud antes de acudir a la consulta. Aquí hay diferentes mecanismos de defensa psicológicos por ambas partes, mecanismos de autodefensa tanto por parte del profesional como del paciente. ¿No? Y pueden favorecer o entorpecer la comunicación, pero por supuesto hay que evitar culpabilizar, amenazar o dar un ultimátum. No puedes decir a una persona que fume mucho, como no dejes de fumar, te vas a ver con una bombona de oxígeno. O a una persona que son muy frecuentes porque las patologías psiquiátricas, así como esquizofrenia, o incluso desencadenan muchas patologías corporales o problemas asociados, no ya lo psicológico, psiquiátrico, sino lo somático. Entonces hay personas con diabetes, ¿no? Y que tienen que llevar una dieta, tienen que cumplir por el bien de ellas mismas, ¿no? Pero no le puede entrar a una persona como no comas a dieta y te enfades de esa manera porque quieras un pelín de sal, un pelín, ¿no? Esto te vas a ver en silla de ruedas, ¿no? Estas cosas no puedes tampoco intervenir, no puedes hablar así a una persona, porque amenazar o darle ultimátum de ese tipo, ordenar o socavando la autoestima o los argumentos lógicos que pasan por alto las emociones. A veces pues se dicen cosas así en plan sin emotividad alguna, puede ser muy lógico, pero
Entonces las actitudes de superioridad, también los elogios manipuladores, si le digo a una persona, siempre lo valoro, valoro en el sentido que no caiga en la manipulación, porque puede ser una valoración de pasar de ya que paso de él y digo que bien que está, aunque no esté bien, entonces eso es manipular, ¿no? En suma, el paciente se ha de sentir cómodo y en un ambiente de naturalidad y confianza, reconociéndose el valor de persona, el valor de sujeto de la propia salud y dejando de ser objeto. Lo fundamental es que se logre la empatía y se descubran las emociones, pues estas y los afectos está demostrado que ayudan a sanar, mientras que la falta de afecto enferma. Por supuesto, más que interrogar hay que conversar con él y más que preguntar qué tiene este paciente, hay que plantearse quién es este hombre o mujer. Hablamos de una comunicación humana donde la palabra necesaria y el silencio se integran a través del lenguaje y en forma de diálogo, con amor y con voluntad. Amor a tener un encuentro, a tener algo en común y con voluntad de interaccionar, de comunicarnos cara a cara y transmitirnos conocimientos. Las expresiones no verbales se manifiestan en la propia sensibilidad del paciente, que son especialmente propensos a obtener información no verbal de las personas que les atienden, y así se consideran ellos valorizados o desvalorizados, se consideran que los tratas bien o que los considera intratables. Todo esto ellos lo perciben en nuestras expresiones, lo cual está también relacionado con el también efecto placebo. Ellos pueden sentirse en su tratamiento bien si están con unos profesionales que los tienen en consideración, que los tratan bien, que los valorizan, ¿no? También en la expresividad, el miedo, dolor, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, en el contacto físico, la mirada, la voz, el olfato, las señales no verbales de ocultamiento, engaño, todo eso ahí interviene. En la fase inicial de la entrevista psiquiátrica, en la amnesia y exploración psicopatológica, que es el momento de la presentación del profesional y el paciente o de la recepción de datos e información, siempre insistiendo en que es estrictamente confidencial, adquiere una extraordinaria significación teniendo en cuenta la angustia e inseguridad, sobre todo del paciente. El buen contacto con este, estableciendo una buena relación, es un paso indispensable para conseguir eficacia en el tratamiento, tanto si es terapéutico como si se decide el uso de fármacos. O sea, yo en una primera entrevista psiquiátrica, pues el psiquiatra se tiene que presentar como lo que es, como un psiquiatra, y tiene que dar oportunidad a que el paciente se presente y presentarse datos. Eso es fundamental. Luego, en la fase intermedia, teniendo una idea general del paciente, de su problema, así como mostrando interés por él, puesto que esto estimula a hablar. Si yo muestro interés por la persona, pues esta persona habla más, se valora las necesidades terapéuticas, los test psicológicos biológicos, junto con la evaluación de los síntomas actuales, la situación familiar y personal y los datos biográficos del paciente. En la fase final ya se puede formular una hipótesis de diagnóstico acerca de la situación del paciente y su forma de ser para realizar un plan terapéutico, comunicándoselo de modo que él y su familia lo entiendan correctamente y estén de acuerdo. En resumen, los principales objetivos de la entrevista psiquiátrica son obtener información de la persona y la enfermedad, su sintomatología, los antecedentes del episodio y posibles causas, estudiar las actitudes y sentimientos y observar las conductas no verbales que amplíen la información sobre la persona y la naturaleza de sus problemas, a la vez que estudia sus relaciones interpersonales y cómo se han transformado debido al actual trastorno. Porque es importante también lo que se llama también la situación anterior a las personas con enfermedad mental, porque muchas veces se les estudia en su etapa de estar enfermos, las veces que han sido ingresados, las veces que llevan institucionalizados en unos servicios así psiquiátricos de un modo u otro, pero no se estudia, por ejemplo, si tenían, por ejemplo, yo conozco a personas que eran anterior a padecer la enfermedad, fueron campeones de culturismo, ¿no? En Baleares. Conozco a personas que hacían ejercicio físico, eran buenísimos en deporte. Conozco, bueno, y eso hay que valorarlo, ¿no? Gente del mundo de la música, eran músicos, ¿no? Entonces todo esto hay que valorarlo, lo anterior a la etapa de estar enfermo, que también puede ser una etapa como una nueva vida, porque hay autores como el Robert Paul Lieberman en su teoría de la vulnerabilidad, de la vulnerabilidad, estrés, enfrentamiento, hablan de estas personas
cómo pueden convivir con los síntomas, cómo pueden cambiar, dar un sentido diferente a sus vidas, y aún no pudiendo hacer cosas que hacían antes, o hacerlas de otra manera, y no estar traumatizadas y todo esto creo que es en procesos de comunicación, ¿no? En procesos de diálogo. Y yo quería comentaros algo, ya tengo aquí la conclusión, pero anteriormente algo sobre los tiempos que vivimos, en la situación actual de lo que vivimos, ¿no? Del mundo de la tecnología y un poco filosóficamente hablando de lo que es la comunicación y el diálogo, sin ser excesivamente técnico, pero sí un poco de filosofía. Me gustaría hablar y comentar esto, ¿no? Vivimos en una situación en la que parece que hemos superado las barreras del tiempo y del espacio con nuestra civilización cibernética y telemática, que ha reducido el mundo a una pequeña aldea donde el flujo de noticias es incesante y la comunicación es casi instantánea con cualquier otro ser humano, pareciendo acercarnos todo, abreviar el tiempo de la comunicación y los espacios con los que podemos transitar por el universo mundo. Pero sin embargo no hay más comunicación existencial, no hay más entendimiento ni más acuerdo, sino que vivimos muy herméticamente encerrados en nosotros mismos, o en los límites de la cultura, o en los límites de cada uno, de cada uno de nuestros yo, encastillados en nuestros propios mundos. Esto de cada uno en su propio castillo, que es una expresión de María Zambrano, una filósofa española. Así pues, hemos de tomar conciencia de las terribles paradojas en las que estamos inmersos. El tiempo de la máxima comunicación cibernética, que comentábamos al principio, es el tiempo de la mínima comunicación existencial. Incluso esta comunicación es muchas veces comunicación del pequeño círculo de los que somos afines de alguna medida, pero no es una comunicación de aliento universal. Esta reflexión la podemos acompañar también con la imagen a la que nos hemos familiarizado del bárbaro moderno. Uno mismo es ese bárbaro en muchos sentidos de su vida, que va con sus auriculares oyendo música, tal vez aprendiendo idiomas o comunicándose con otros seres lejanos, pero desaprovechando la oportunidad de comunicarse con su vecino. Y no es que uno quiera afear esta conducta, que puede ser un aprovechamiento muy importante del tiempo, pero ¿cuántas oportunidades hay o aprovechamos en la vida cotidiana para hablar con el vecino, con la persona de al lado, o con la persona con la que nosotros, en nuestros ambientes profesionales, tenemos que relacionarnos, interaccionar, ayudar o enseñar, a aprender cosas, que es justamente la práctica humana integral? Yo no concibo mi trabajo si no hablo con los pacientes. Vamos, no hablo no solamente en que sigan unas tareas, y que hablar en la práctica humana integral, de cómo han descansado, y que me cuenten cosas y contarnos cosas. Entonces esto es fundamental, ¿no? Pero bueno, coge hoy en día uno el autobús, el metro, y casi todo el mundo va con los teléfonos móviles. Todo, ya no es leyendo un libro, es que ya en el ascensor hay 4 personas o 3, al menos 2 llevan un teléfono móvil. Todo el mundo va hablando con otra persona que está súper lejana y está comunicándose, o está aprendiendo música con sus auriculares, pero está desaprovechando también situaciones de esto, ¿no? De hablar con la gente de al lado. Decía Antonio Machado que con el lenguaje se hacen muchas cosas. Con el lenguaje se hace música y pintura y no sé cuántas cosas más, pero sobre todo se habla. Esto es una verdad de perogrullo que no podemos olvidar, aunque no lo parezca entender suficientemente el bárbaro moderno encastillado en sus auriculares, aprendiendo cosas, pero que no lo de hablar parece que no tiene tiempo, ¿no? Lo de que con el lenguaje se hacen muchas cosas nos sitúa en toda la filosofía analítica de los filósofos contemporáneos que se han ocupado del diálogo, como Gadamer, Apel, Habermas y Austin, en los usos lingüísticos, en la función ilocucionaria del lenguaje, que consiste en hacer muchas cosas con en virtud de la intrínseca importancia de lo que decimos y del reconocimiento recíproco al decirlo, lo cual es justamente hablar o conversar con el vecino o la persona de al lado. Decía otro escritor, escritor Eugenio Dors, que el diálogo es manera de amor o pensamiento que vive de la palabra, de la sociedad y de la compañía. Al igual que hay un amor del intelecto, que decía Spinoza, hay un amor hominis, hay también un amor homini en el diálogo, pero es sobre lo que podemos acordar cosas, sobre la base
que podemos conseguir que sea estable, que sea objetiva, dialogando. Ese diálogo que llevamos a cabo a los seres humanos en tanto que dialogamos, nos conocemos y reconocemos como partes y compañeros de nuestro propio diálogo. Por consiguiente, si queremos pensar, tenemos que unirlo a las maneras de amar y dialogar, compartiendo así y alentando el desarrollo de nuestra humanidad. Por esto hemos inventado una ética del diálogo frente al aislamiento y la soledad que atrofia el espíritu y secan los jugos del pensar. Si tomamos la razón simplemente como la voluntad infinita de comunicarnos, porque no hay razón fuera de ese entrelazamiento de la comunicación posible, entonces decimos que la razón es hija del diálogo, e hija de la ciudad, más que madre de ambos. La razón o no ha existido o no ha existido sin la comunicación, o se extingue o asfixia por falta de realimentación en el diálogo. Decía el poeta, un poeta romántico alemán, Hölderlin, que desde que somos y existimos somos un diálogo y estamos implantados en ese diálogo que todavía es y prospera y madura en cada situación, aunque parece que hemos olvidado que estamos fundados en esa comunicación de oírnos los unos a los otros. Este poeta Hölderlin decía que lo antiguo todavía es y perdura en cada situación. En este sentido yo quería hablar de tratar de tender un puente entre la orilla de la primitiva voz de los filósofos griegos de los comienzos y la voz más reciente de los filósofos contemporáneos de la ribera en que nos encontramos. Lo hacemos para reorientarnos en la propia situación que vivimos, en la experiencia de nuestra necesidad de comunicarnos debido a la comunicación o falta de diálogo en nuestra sociedad. No lo hacemos en el sentido de la veneración que tenga la filosofía griega como una cosa ahí en una patria ahí aparte y que eso tiene un respeto, no, sino para reorientarnos, para entender cómo hemos de vivir, porque hablar del diálogo y no hablar de Sócrates, de los diálogos socráticos, pues eso, y además es que es fundamental para reorientarnos hoy en día ante tanta barbarie que hay, mi modo de ver, ¿no? Aproximándonos a los griegos, lo primero que encontramos a partir de la experiencia socrático-platónica es el espíritu del diálogo, y que ha funcionado es que estamos aquí. Es la mejor prueba de la eficacia de la comunicación iniciada con el espíritu griego, pues de lo contrario hubiéramos desaparecido como especie humana, tal como viene escrito en un texto del Protágoras, porque hay varios, entre el Protágoras, el Prometeo, los mitos, todos estos mitos que son fundacionales de la cultura occidental nuestra, pero esto, bueno, es algo de nuestra cultura. En todas las culturas hay mitos o hay historias así que fundamentan sus valores, ¿no? Y dan un sentido a su vida, ¿no? Y aquí se decía, ¿no? En este mito fundacional de Europa, de entre tantos de la antigüedad clásica, el Protágoras decía: si el hombre no hubiera sido más simpatético que egoísta, y si en su simpatía, en su contar con el otro, no hubiera mediado la palabra del acuerdo y de la razón en común, hubiéramos desaparecido como especie, lo más probable. Eso hubiera pasado, ¿no? Y es, por consiguiente, nuestra palabra compartida o mundo de la vida, tomando esa denominación de Husserl, Edmund Husserl, un filósofo alemán que hablaba también hacía una defensa de la filosofía como diálogo, ¿no? Es el mundo último, el mundo de la vida es el último mundo y siempre presupuesto de toda nuestra experiencia humana. De manera que los primeros mundos, como sería el matemático, el tecnológico, el institucional, que también Karl Popper, otro filósofo, menciona la esfera esa institucional, matemática, tecnológica, el primer mundo. Pues pero este primer mundo es desarrollo del otro, del último, que es el mundo de la vida. Son desarrollos y están fundamentados en el mundo de la vida, que es el horizonte último de todo sentido y que justamente está instituido por palabras vivas, discursivas, reflexivas y fundadas para estar de acuerdo en algo. Se trata más que nada de llegar al reconocimiento mutuo y que el respeto al otro no quede en agua de borraja, pues es el conocimiento que se cultiva en el reconocimiento mutuo o contacto dialógico con el otro. La verdad solamente se da en un proceso inacabable de comunicación. Nadie puede erigirse ni teórica ni prácticamente en portador solitario de la verdad. Algo que no dominamos nos convoca a pensar en común, y con razón, porque está siendo posible la vida. Si no hay vida, no hay verdad, y si no hay esta, no hay modo de llegar a ella.
en ciertos niveles y siempre con el diálogo a pasos cortos, que es la definición que daba Sócrates del diálogo. El diálogo es el dialogar a pasos cortos. Sin embargo, hoy en día predomina la razón tecnológica y se olvida la razón dialógica, excluida sistemáticamente durante toda la modernidad, ya desde tiempos de Kant. Esto de se ve al hombre, nos acercamos pero no nos entendemos, o veo al otro, hablo con el otro, pero es como que si pensara por él. No lo reconozco con su opinión, lo construyo desde mi soledad, desde mi propio mundo, lo construyo yo al otro y no lo dejo a él construirse en diálogo conmigo, queriendo dialogar y estar, pues poner puntos de vista, como decía Narciso, que decía que estaban estos de Podemos y llegaron, hablaron ellos y luego no escucharon a los otros. Eso no se puede. Y no quería mencionar nada de esto, de cosas de política, pero bueno, es el tema no se puede hacer eso, no se puede hacer lo de no escuchar al otro, construir al otro desde la soledad de uno, sino que hay que contar con el otro. Entonces, sin embargo, hoy en día predomina la razón, lo que he comentado, ¿no? Estamos aproximados, predomina la razón tecnológica y se olvida la razón dialógica. Excluida sistemáticamente durante toda la modernidad, de modo que estamos aproximados pero no encontrados, y así construimos a los otros desde nuestra soledad pero no en su presencia. O sea, pero si queremos mantenernos como especie viva y mantener o defender no solo nuestra vida sino la vida universal, si sentimos la necesidad como seres vivos, no de una manera ciega, sino de desplegar la riqueza inmanente a nuestra propia vida, no tenemos más remedio que contar con el sentido ese, el factum de la razón, no con que yo tenga la razón en este momento, ni con que sea un estar óntico ni definitivo, sino que estamos en tanto que especie, ya en un plan donde hay razón, que es la voluntad infinita de comunicación, porque está siendo posible la vida, nos asiste la realidad y estamos en la verdad para justamente llegar así a ella, pues de otro modo no es posible llegar a ella, ni siquiera provisionalmente. O sea, podemos llegar a ciertos niveles de verdad porque estamos ya en la verdad, y estamos ya en la verdad porque estamos en la vida. Estamos en la vida, y esto es la única forma con que se puede romper el discurso ese monológico, escéptico, que caracteriza el tiempo hoy en día, ¿no? Porque se dice, ¿y si sería todo esto de la razón un espejismo? ¿Y para qué? Este piensa de un modo, el otro, pero todo desde un punto de vista muy hermético, muy encerrado uno en su mundo, ¿no? Y todo se valora, y todo se valora entre comillas, porque la auténtica valoración es llegar a niveles de acuerdo. Y bueno, ya concluyendo, pues lo mejor, yo aquí doy un poco así, ¿no? Lo mejor del comportamiento humano no se halla, lo que decíamos antes, ¿no? Bajo el control del genoma ni de dogmas ideológicos, sino que consiste en un esfuerzo persuasivo por comunicar, expresar o extender nuestros mejores actos, valores espirituales, emociones y sentimientos a todo el mundo. Los estereotipos adoptados como conocimientos o sentimientos, los prejuicios como emociones y la discriminación como comportamiento hacen que eliminar o reducir el estigma que sufren los pacientes psiquiátricos como su marca, como su etiqueta, su etiqueta diagnóstica, característica o atributo, ligado también a las estancias prolongadas en servicios psiquiátricos, las consecuencias corporales y conductuales de la medicación, como la obesidad, la cialorrea, el embaramiento. La cialorrea yo ahora ya no, pero hace tiempo, y son usuarios con los que yo trabajo, con los que yo estoy en contacto. Hay un usuario que pinta y hace unos 8 años, cuando lo conocí, siempre salivaba mucho. Siempre tenía una salida. Estoy acabando. ¿Ya te he oído? ¿De trabajo te he oído? Sí. Te despacho, que te sigo. Madre. Sin micro, yo creía. Como... Sí. Ya termino. ¿Ya has terminado? No, ya voy a terminar. Sí. Pues eso, que con la salivación, por ejemplo, y esto, ¿no? Pues son cosas que... son cosas que también afectan a la hora de comunicarse verbalmente. Una persona que esté salivando, la verborrea también, todas estas cosas pues son, y todo esto pues va ligado, ¿no? a
a padecer la propia enfermedad, ¿no? Y claro, con esas expresiones, esas formas pues el estigma se acrecienta, como ha investigado el Erving Goffman, que ha hecho estudios sobre el estigma, y sigue siendo un desafío mundial. No es ya, con razón ha dicho la Asociación Mundial de Psiquiatría en su 16 Congreso, de que es el desafío, la psiquiatría del siglo XXI, pero es un desafío mundial, acabar con el estigma. La enfermedad mental se identifica, pues eso, como único rasgo de la personalidad de quien la padece, y el lenguaje o comunicación de esas falsas creencias dan muestra de ello. En consecuencia, las personas con patologías psiquiátricas son más vulnerables para expresar lo que les pasa debido al estigma y a la propia medicación o droga que actúa sobre el sistema nervioso central. También hay lo de la droga. Quería aquí leer algo sobre la definición de droga, pero en definitiva es esto, ¿no?, que afecta, de la OMS, que toda sustancia farmacológicamente activa sobre el sistema nervioso central. Es también la propia patología, también el tratamiento farmacológico, que también les puede favorecer o entorpecer el proceso comunicativo a estas personas, ¿no? Y en nuestro mundo, pues también debido a lo que comentábamos antes, a la situación de penuria en muchos ambientes de nuestras vidas, soportando incluso situaciones extremas de conflictos bélicos, y pues cada vez hay más trastornos y psiquiátricos, a la vez que cada vez más psicofarmacología o incomunicación y menos psicoterapia, vínculo humano o comunicación emocionalmente saludable. Todo ello compete a la mente, afectando la sensibilidad y la propia capacidad humana, especialmente en el caso de las enfermedades mentales, donde las personas pues son más vulnerables e indefensas, de manera que incluso pueden hacerse dependientes extremadamente de los profesionales. Hay profesionales que a veces también fomentándose a veces esta dependencia, de que el paciente o el usuario pues esté muy dependiendo del profesional, ¿no?, y le diga, pues dime que haga esto, porque si no, no lo hago, y dependiendo mucho. Y eso pues no ayuda la comunicación y la relación desde mi punto de vista. Hay que fomentar la autonomía, no la dependencia. Aún así, la creencia previa en la incompetencia global de los pacientes ha de ser se va reemplazando por un entendimiento más detallado de sus competencias. Hay cuadros psicóticos que entorpecen la comunicación, pero no se pueden identificar estos con las opiniones de los pacientes fuera de crisis y teniendo controladas sus manifestaciones psicóticas, que entonces ya se pueden expresar mejor. Y habría que recuperar pues también un poco lo que decía Hegel él hablaba entonces de la locura como desorden del espíritu, ¿no? Pues habría que dilucidar lo que hay de sano y de enfermo en el mundo mental de estas personas. Y esto, bueno, lo dicen psiquiatras como Castillas del Pino, o lo decían, ¿no?, porque este hombre ya falleció. Para el neurobiólogo Antonio Damasio, los sentimientos, que antes lo hemos mencionado, estímulos, emociones y estados de ánimo más positivos, ofrecen ventanas de investigación y conocimiento de las enfermedades mentales, compartiendo así el proyecto psicoanalítico de Freud, quien dividía dos tipos de procesos: los secundarios, método verbal, y primarios, más imaginativos, no verbales, simbólicos, y siendo ambos no procesos opuestos, sino complementarios, necesarios y adaptativos. Cuantos más conocimientos tengamos de todos los procesos implicados en estas enfermedades y en las formas de ser de las personas, más comunicación humana y terapia tendremos, sobre todo si esto va en la línea de no ver también los diálogos, las palabras, las conversaciones, no verlo un tópico más de entre tantos tópicos que hay hoy en día, ¿no? El diálogo, y dicen, y esto, pues el diálogo es el fundamento de todo, ¿no? La comunicación. Las habilidades comunicativas son la base y junto con la dignidad es la base de que llegamos a interaccionar o incluso fijemos bases de acuerdo para establecer unas normas o unas cosas para hacer y así, ¿no? Cuando una persona se siente invadida en su sentimiento de ser humano, en su dignidad y libertad personales, el cultivo de estas, de algún modo, ayudando a la persona o del modo como sea, pues comienza a ser el respeto de la justicia, pero no como algo abstracto, sino como algo diario y cotidiano. Para esto lo que más anhelan las personas con enfermedad mental es poder hablar con alguien,
porque, bueno, a veces yo en mi trabajo, como imagino que profesores en el suyo dando clases a los alumnos, muchas veces yo en mi trabajo creo que el diálogo es fundamental y como viene en la ponencia es la base de la terapia, el poder comunicarnos. Otro tipo de comunicación, por mucho avance científico y tecnológico y médico en el sentido farmacológico y todo eso, creo que va más a destruir, a que no a una comunicación humana es la que más nos construye, ¿no? La que más construye, ¿no? Y nos puede hacer desarrollar y crecer. Pero a veces se pregunta uno, como también los mismos usuarios me lo han dicho, ¿y de qué sirve que yo me tome esto o el tratamiento este? Y si llevo aquí ya cuántos años, o el mismo profesor o el mismo profesional en el campo mío, ¿y de qué sirve lo que hago? Y yo creo, bueno, que no tenemos que olvidar la fuerza de la comunicación, que es lo que más conforta de los elementos de soledad, aislamiento, asfixia interior, que esto es muy habitual en las personas con las que yo estoy en contacto, así profesionalmente, el sentirse aisladas, el sentirse solas, el sentirse así, pues mal, ¿no? En ese sentido, ¿no? De aislamiento. Y si tenemos a alguien para poder dialogar, pues yo creo que esto es lo que más le ayuda a ellos, ¿no? El valorar que siempre tengan a alguien para poder dialogar, puesto que del diálogo surge todo y entre tantas cosas de las que ha surgido el diálogo, pues también surge esta ponencia. Y ya está. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver quiénes queréis intervenir, las entidades y los que nos siguen. Es el momento. Pueden coger el micro. Hoy es muy tarde de viernes. yo creo que he dicho ya tanta cosa que ya no saben. O sea, no, tanta cosa ya tampoco. Y no me ha dado tiempo a otras historias, pero... Bueno, no sé si te he cohibido. No, Como he entrado y no. acabo, pero te he oído abajo y ya voy a acabar y digo, bueno. Sí, va bien. Bueno, vale. Bueno, a ver, ¿quieren plantear alguna cuestión? Bueno. No se animan. Animaros y dialogar, que una cosa sobre el diálogo, no dialoguemos a lo que sea, al menos. Los de internet no nos dicen nada. No, es que usted ha hablado de salud mental. Tengo un micro. No, aunque tiene buena voz, lo cogemos. ¿Está encendido? Gracias. Sí, para arriba. Sí, para arriba. Ver luz, una lucecita. Muy bien, gracias. Sí, pero no me haga eso, No se lo diga a la compañera. Bueno, usted ha hablado solamente de la esquizofrenia en salud mental, pero hay otras, por ejemplo, el Alzheimer. Sí. Entonces, el Alzheimer no podemos tener la comunicación que usted propone, verbal, no verbal. Es decir, la no verbal sí. Hombre, he hablado de las enfermedades mentales, un poco así, he mencionado la depresión, trastornos psicóticos, especialmente la esquizofrenia. Yo tenía en mente también lo que del Alzheimer nosotros los profesionales con los que yo me muevo no hemos, la verdad que no somos para nada expertos, pero vamos, lo que he dicho sobre la comunicación, aunque hay ahí yo diría, aunque desde fuera, porque no conozco esta situación, ¿no? Pero yo diría que no hay que, aunque no se recuerden cosas y aunque se falle mucho la memoria, no olvidar, sobre todo, incluso, bueno, una persona con Alzheimer no puede, quizás no sepa, ya no se acuerde quién es su hijo, ¿no? Pero que es persona, eso jamás olvidarlo, ¿no? Que es lo que decía yo, lo que comencé, y creo que eso es común a todas las enfermedades mentales. Una pregunta. Micrófono, que me lo han dicho utilizar, así que utilizarlo también. Usted habla sobre los pacientes esquizofrénicos y digamos que la comunicación con los pacientes esquizofrénicos, pero los pacientes que tienen una esquizofrenia paranoide o una esquizofrenia florida, Sí.
no tienen realmente contacto con la realidad. Sí. Usted habla con ellos, pero para un acompañamiento, pero no como una forma de tratamiento, digamos. Hombre, es que hay distintos niveles de manifestación de la enfermedad. Claro, si es lo mismo que hablando de los síntomas positivos, hablábamos de la sintomatología psicótica. Yo mencionaba la expresión esta olla de grillos, que vienen ensaladas de palabras. Yo he trabajado en todos los dispositivos psiquiátricos de Palma, aunque ahora, como os he dicho, estoy en pisos donde los pacientes pues tienen la máxima autonomía dentro de la enfermedad, y es con los que más estoy. Pero yo claro que he estado con pacientes dentro del hospital psiquiátrico, en la sección de agudos, y claro que allí hay muchísimos problemas. Pero bueno, uno tiene la esperanza de que esto, pues de hecho a veces pues del psiquiátrico vienen a ocupar plaza al piso, que a lo mejor no puede estar en piso, tiene que ir a residencia, un camino intermedio. También. Yo lo que he visto que los pacientes así que están muy mal, que tienen así una esquizofrenia con una paranoia incluso organizada, Organizada. Sí, que tienen todo su digamos, no sé cómo explicarlo, yo creo que se debe referir todo, ¿no? Como sí, todo como una historia. Y todos son así, todos son generalmente, puedes generalizar de que todos, no. Por eso que hay... generalizarlo, pero con esta gente en especial yo creo que la única solución es ingresarlos, Sí. Hacerles el tratamiento, y una vez que recuperen un poco el contacto con la realidad, pues empezar la comunicación. Pero en ese momento pues yo no y lo podemos acompañar y les podemos hablar, pero no creo que la comunicación... Hombre, hemos dicho, yo he dicho el diálogo, pero como un poco también, sin dejar jamás de lado la comunicación no verbal, los afectos, el que yo a una persona la vea y le toque la espalda, le estreche la mano, que yo conozca el primer día que veo a un paciente nuevo y que no le eche ni la mano, eso también está feo, ¿no? O que no le diga cómo me llamo, se exprese mejor o peor. Entonces, pese a los problemas de comunicación que haya, que la consideración de sujeto y no de objeto, de compartir su destino existencial y no corporal, porque también vete tú a saber cuándo el tratamiento, cuándo esta persona, estando en el hospital psiquiátrico, cuándo sale, ¿cuándo? Ahí hay puertas abiertas desde hace ya muchos años y se han mezclado, se ha visto esto de las drogas farmacológicas con se ha puesto y ha hecho que, claro, lleven una vida pues más, y ya no se le encierre como antes, porque antes era para evitar que se decía que eran agresivos consigo mismos, lo podían hacer con los demás, y entonces ya con el tratamiento farmacológico y eso, pues ya mucho se hizo una reforma psiquiátrica también, todo esto, ¿no? Y hay dispositivos, hay pisos, hay residencias, ya no es el ambiente, incluso el hospital psiquiátrico pues pueden salir, pueden entrar, pero que lo que yo decía era eso, el tratamiento has dicho primero tratamiento y luego lo de la comunicación, pero sí que lo primero de todo es una comunicación verbal y extraverbal, que no puede ser verbal porque desde luego en ciertos momentos de cuadros psicóticos que no tienen ellos expresividad ninguna, ni verbal ni no verbal, ¿qué puedes hacer? Ahí no, porque es un cuadro psicótico. Pero si eso no puede ser un día y otro y meses y años, eso no puede ser. Eso es en momentos puntuales y hombre, yo lo del ingreso por urgencia, así que llevarlo así, pues lo más efectivo que sea posible, no por supuesto llamar, hacer un número, no policía, ambulancias, no, una cosa lo más humana posible también, ¿no? Y todo eso también yo creo que forma parte de comunicar el modo de actuar y de sentir, creo, no sé si no sé. Bien. Bueno. Por aquí no hay ninguna, ¿no? No. Pues que no lo han visto o qué, nadie. Sí que lo he visto, pero no por poner.
Buena cuestión. Bueno, son las 9:15. Es una buena hora para acabar. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Pues nos vemos mañana. 9:30. 15 horitas de descanso. Muy bien, pues muchas gracias. Pues gracias,